Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José de la Unión. Este es un video filmado el 16 de febrero del 2021 para reiniciar las actividades de filmación de las clases que sirven como apoyo para el desarrollo del material posterior y talleres. Vamos a retomar con el tema de electricidad y magnetismo, que pues realmente desde el punto de vista de la ciencia se llama electromagnetismo. Se hace esa separación es para mantener una cierta metodología de enseñanza, donde vamos a tener palabras que van a estar muy cercanas a nosotros, como la electrización, la carga eléctrica, el campo eléctrico. Así van a poderlo estudiar en su texto que pueden utilizar como guía. Lo que vamos a rescatar hoy, que es un concepto que ustedes ya han trabajado desde tecnología, es la ley de Ohm aplicada en circuitos eléctricos resistivos de corriente directa. Poco a poco iremos aclarando la situación de por qué tiene ese nombre la modelación. Entonces hay tres variables que vamos a manejar principalmente: el potencial eléctrico, que se escribe como una B mayúscula y su unidad es el voltio, y la abreviatura de esta unidad es una V mayúscula. El flujo de electricidad o flujo eléctrico, que le llamamos también comúnmente corriente, se simboliza con la letra I dentro de las ecuaciones. Su unidad de medición es el amperio, y el amperio se simboliza con la letra A mayúscula. Y la resistencia a la circulación del flujo eléctrico, llamado también resistencia eléctrica, cuya unidad de medición es el ohmio, y el símbolo de esa unidad es la letra griega omega. Entonces, como les decía, la ley de Ohm, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la diferencia entre el potencial eléctrico inicial y el potencial eléctrico final es igual al producto de la corriente por la resistencia eléctrica. Dicho de otra forma, delta V igual a I por R. Recuerden que la simbología delta, que es ese triángulo que ustedes ven allí, significa diferencia. Entonces, si tenemos un modelo de análisis sencillo de un circuito eléctrico, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos una fuente de potencial eléctrico que está simulado allí como si fuera una batería, en la cual tenemos claramente señalados cuáles son el potencial, la polarización positiva y negativa, asociando la polarización positiva con el potencial inicial y la polarización negativa con el potencial final, por el cual tenemos un cable que nos conecta a una carga que está simulada con un bombillo. El cable que sale del borne positivo conduce la corriente y llega a la carga. Esa carga, que está simulada con la letra R de resistencia, pues ofrece una resistencia al paso de esa corriente, y como resultado de ello genera una iluminación. Y si es una bombilla incandescente, pues también libera energía en forma de calor. Esa corriente retorna por otro cableado a nuestra fuente potencial y el circuito sigue funcionando de manera cíclica. Entonces, ese modelo, en el modelo de análisis que vamos a tener de circuito, pues las palabras fundamentales van a ser voltaje, diferencia de potencial, algunos llaman popularmente voltaje, corriente y resistencia eléctrica. Aquí podemos ver pues otra versión de la ley de Ohm, pues una modificación en la cual la R, que en la expresión de arriba aparece multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad a dividir, y me va a decir que la división entre la diferencia de potencial eléctrico y la resistencia eléctrica es la corriente. ¿Y eso qué me va a significar? La resistencia, ¿cómo nace? Nace como la oposición que genera la carga
al paso de la corriente. Por tanto, entre más alta sea la resistencia, menor será la corriente. Y entre más alta sea la diferencia de potencial, mayor será la corriente. Ahí podemos ver cómo es la relación proporcional, directamente proporcional, entre diferencia de potencial y corriente, e inversamente proporcional entre la corriente y la resistencia. Vamos repasando entonces. Tenemos la simbología de las partes. Recordemos que esta conexión donde aparecen dos barras horizontales de manera desigual en su longitud se refiere a una fuente donde la patica más larga corresponde al potencial inicial, la patica más corta al potencial final, y esta simbología corresponde a la modelación de una resistencia eléctrica que está siendo atravesada por una corriente I a través de sus extremos, donde en sus extremos se mide el potencial inicial y el potencial final. Entonces, para poder hacer un estudio de circuitos, se necesitan estudiar los modelos que están considerados de interconexión entre cargas eléctricas, que esas las que podemos considerar como consumidores. Un primer modelo de interconexión de diferente cantidad de cargas es el modelo de conexión en serie, donde podemos observar que desde el punto A hasta el punto F hay un solo camino que puede tomar la corriente para pasar desde A hasta F. Y ese único camino se puede lograr siempre y cuando unamos las puntas B con C, D con E, para que así las tres resistencias que están allí dibujadas, por ejemplo, queden interconectadas. Entonces, al ver esa conectividad, ¿qué vamos a asumir? Que los cables que estamos viendo que están conectando los puntos B y C y D y E respectivamente no generan ningún tipo de pérdida. Por tanto, el potencial en el punto B es igual al potencial en el punto C, y el potencial en el punto D es igual al potencial en el punto E. Como dice el comentario, la corriente circula a través de la corriente que circula a través de la resistencia 1 es la misma que circula a través de la resistencia 2 y es la misma que circula a través de la resistencia 3. Por tanto, podríamos analizar que las tres podían quedar interconectadas, como vemos en el dibujo a la izquierda, teniendo como punta de entrada un potencial A, un punto de salida un potencial F y una sola corriente I que los está atravesando, y dicha resistencia podría ser sustituida por una sola que haga el mismo efecto que causan esas tres interconectadas. ¿Cuánto valdrá ese valor de resistencia? Miren que ya sería una única resistencia donde su entrada es un potencial A, su salida es un potencial F y está atravesada por una corriente I. Más adelante deduciremos cuánto vale esa resistencia. Vamos al tipo de conexión en paralelo. ¿Qué vemos? Ya no vemos las puntas pegadas una con otra de la resistencia, sino que miren la disposición en la cual están las tres resistencias puestas una al lado de la otra, no delante ni detrás, y puesta allí. Entonces, ¿qué hemos creado? Tenemos un punto común A, del cual salen tres cables para conectarse con los puntos B, C y D, que son a su vez los puntos de entrada a cada una de esas resistencias. Después vemos los puntos E, F y G, que son los puntos de salida respectivos de cada una de las resistencias, que se unen en un punto H a través de tres cables. ¿Qué vamos a deducir allí? Pues vamos a deducir que por conectividad se asume que el potencial del punto A es el mismo potencial en el punto B, potencial en el punto C y potencial en el punto D. Es decir, que los tres cables que están a la izquierda no generan ninguna pérdida. Asimismo, vamos a decir que el potencial en el punto E, en el F y en el G, que terminan en común en el punto H, son los mismos cuatro potenciales. Al ver el dibujo, entonces, ¿qué va a pasar? Si una corriente llegase al punto A,
va a haber la necesidad de tenerse que dividir en tres corrientes, a las cuales hemos llamado I1, I2 e I3. Que esas corrientes van a tener relación con los valores de resistencia que están allí planteados. Y esos valores de resistencia van a poder llegar a ser reemplazados matemáticamente por una única resistencia. ¿Cómo? Vamos a mirar. Entonces, ¿qué nos dice como comentario de la conexión en paralelo? Nos dice, la pérdida de potencial eléctrico al paso de la corriente I1 por la resistencia R1 es la misma que ocurre al paso de la corriente 2 por la resistencia 2 y al paso de la corriente 3 por la resistencia 3. Me está explicando en palabras lo que tenemos aquí como igualdades entre los potenciales todos de entrada e igualdades entre todos los potenciales de salida. Viendo el modelo, entonces, ¿qué nos pasaría? Si unificamos todo, ¿qué nos va a ocurrir? Tenemos las tres resistencias. Por la resistencia de arriba llamada R1 pasa la corriente 1, por la resistencia del medio llamada R2 pasa la corriente 2 y por la resistencia de abajo llamada R3 pasa la corriente 3. Esas tres corrientes, cuando estaban en el punto A, tenían que haberse sumado como una única corriente I. Y entonces vemos que el punto de entrada se va a convertir en el punto A y el punto de salida se va a convertir en el punto H, y podríamos reemplazar esas tres resistencias por una única resistencia de un valor que hasta ahora no hemos revisado, pero sabemos que la corriente que la atraviesa tiene que corresponder a la suma de las corrientes que circularían por cada una de las resistencias independientemente. Viene otro tipo de conexión, que es una conexión mixta. Pero en la conexión mixta, que resulta siendo una combinación de una conexión serie con una conexión paralela. Pueden haber múltiples configuraciones. Entonces, en el ejemplo hemos traído tres resistencias y vamos a mostrar cómo esas tres resistencias se pueden conectar de manera distinta para producir diferentes configuraciones. Aquí tenemos una primera configuración. ¿Qué tenemos? Hemos dibujado la resistencia R1 y a la salida de ella se han interconectado en paralelo las resistencias R2 y R3. Entonces miren que allí tenemos una combinación entre resistencias en paralelo y la sobrante quedaría en serie, ojo con el lenguaje, quedaría en serie con la resistencia equivalente a R2 y R3. Con la simbología que tenemos, pues podemos deducir fácilmente que el voltaje o el potencial en el punto B, C y D son iguales y que el potencial en los puntos E, F y G son iguales, y de que la corriente que circula a través de la resistencia 1 tiene que ser igual a la suma de la corriente I2 más la corriente I3, porque cuando llega al punto B esa corriente se parte en dos pedazos y esos dos pedazos se vuelven a unir en el punto F, y por eso podemos saber con plena certeza que la corriente 1 debe ser igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 3, lo que lleva entonces a que eso se podría analizar como un único modelo en el cual hablaríamos al final de que puede existir un único valor de resistencia que no sabemos cuánto será, que está entre los puntos A y F y que a través de él lo atraviesa la corriente I1. Bueno, y la resistencia pues tendrá que ser ¿cómo? Debe provenir de coger a la resistencia 1 y sumarle la resistencia equivalente que proviene de R2 y de R3. Miren que es una suma en serie. Una segunda configuración me va a decir que vamos a conectar en paralelo a las resistencias 1 y 2 y que la equivalente de ellas terminaría conectada en serie con la resistencia 3. En el primer montaje teníamos liberada la resistencia 1, ahora tenemos liberada la resistencia 3. De manera similar al análisis que se hace anteriormente,
podemos ver que los potenciales en el punto A, B y C deben ser iguales y que los potenciales en el punto D, E y F deben ser iguales y que la corriente 1 más la corriente 2 deben terminar sumándose para formar la corriente 3. Entonces al final ese montaje se puede reducir en una única resistencia que va a estar entre los extremos. Miremos los extremos acá, A y G, pero que va a ser atravesada solo por la corriente I3. ¿Cuánto valdrá esa resistencia? Lo que sabemos de ella es que esa resistencia debe ser la suma entre el equivalente de R1 y R2 y a ese equivalente le debemos de sumar R3 en serie. Y un último montaje, pues ya va a combinar en paralelo es a la resistencia 1 con la resistencia 3 y la equivalente de ellas deberá quedar sumada en serie con la resistencia 2. En el dibujo podemos deducir entonces que la corriente 1 con la corriente 3 se tienen que sumar para poder formar la corriente 2. También podemos deducir que los potenciales A, B y C son iguales y que los potenciales D, E y F son iguales. Y como se les decía, la corriente I1 y la corriente I3 deben ser sumadas, debe dar igual a la corriente I2. Se puede reducir en un único modelo, en el cual entonces entre sus extremos, ¿cuáles son los extremos? El punto A y el punto G. Y sería una única resistencia que sería atravesada por una corriente I2. No sabemos hasta el momento cuál es el valor de la resistencia, pero lo que sí sabemos es que esa resistencia debe salir de sumar el equivalente entre la resistencia 1 y 3 que están conectadas en paralelo, más la resistencia 2 conectada en serie con esa equivalente. Ahora nos vamos a concentrar en la deducción matemática, revisando la modelación de circuitos eléctricos resistivos a corriente directa por aplicación de la ley de Ohm. Entonces miremos el dibujo que se presenta aquí, que es una conexión en serie en la cual tenemos 3 resistencias y al final una resistencia N, quién sabe cuántas cantidades de resistencias se pueden haber conectado. Las deducciones que vamos a hacer se cumplen para N cantidad de resistencias y entonces podemos ver que las resistencias están interconectadas. La primera está entre el punto A y el punto B, la segunda está entre el punto B y el punto C, la tercera está entre el punto C y el punto D y la enésima resistencia está entre el punto N-1 y N. ¿Qué aspiramos? A que ese conjunto de resistencias que están unidas uno con la otra, cabeza y cola, formando un solo camino. Miren cómo hago hincapié en un solo camino. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Queremos encontrar una única resistencia, la que hemos podido llamar acá resistencia equivalente en serie. Miren que les escribí R equivalente con una S debajo, que va a estar entre el punto A y el punto N. ¿Y qué tenemos de propiedad? Pues que al ser un único camino es una única corriente la que está atravesando todo ese conjunto de resistencias y esa misma corriente es la que atravesaría a la resistencia equivalente. En un montaje real puede caber la posibilidad de que usted tenga a la mano una resistencia que sea igual al valor de la resistencia equivalente, pero hasta aquí es una modelación matemática. Entonces, ¿qué expresión tendríamos? Si viéramos la ley de Ohm para la resistencia equivalente, entonces la resistencia equivalente tiene entrada en el punto A y salida en el punto N. Entonces miremos la expresión. La diferencia de potencial sería entre BA menos BN. Pero para llegar de A hasta N, ¿qué camino tenemos que unir? Tenemos que pasar de A a B, de B a C, de C a D y de N-1 hasta N. Miren la expresión entonces. La diferencia de potencial para la primera resistencia, BA menos BB, más la diferencia de potencial para la segunda resistencia, BB menos BC, más la diferencia de potencial para la tercera resistencia, BC menos BD, más, y si seguimos en la cuenta, pues llegaríamos a que la diferencia de potencial para la última resistencia es
Bn-1 menos Bn. Si canceláramos todos los elementos, miren que aquí, por ejemplo, queda un BB restando con un BB sumando, entonces ahí se van cancelando. Un BC restando con un BC sumando, se irían restando, y al final solo quedarían vivos BA menos BN para garantizar la igualdad. Pero BA menos BN sería igual a ¿qué? Según la ley de Ohm, sería igual a la corriente multiplicada por la resistencia equivalente en serie. Pero si viéramos la expresión solo para la resistencia 1, entonces la resistencia 1 está siendo atravesada por una única corriente I y es multiplicada por el valor de la resistencia 1, más ley de Ohm para la segunda resistencia, I por R2. Para la tercera, I por R3, más al final I por Rn. ¿Qué podemos hacer allí? Aplicar factorización, factor común, ¿quién es? La I. Y sacando en factor común la I, ¿qué me queda dentro de los corchetes? Me queda R1 más R2 más R3 más Rn. Llevándome eso a deducir que la resistencia equivalente en serie es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más Rn. Dicho una expresión reducida de sumatoria, me diría que la resistencia equivalente en serie es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de todas las R sub I. O sea, todas las resistencias presentes en el montaje. La anterior explicación es una aplicación de lo que se ha de llamar primera ley de Kirchhoff, que lo aplicaremos ampliamente cuando estemos hablando de circuitos en mallas. Ahora, conexión en paralelo. Cambiamos la disposición de las resistencias. Miren que tenemos un punto arriba como potencial A y tenemos un punto abajo como potencial B. Y se observa las tres resistencias ya conectadas todas al mismo potencial. Por eso es que aparece el punto A repetido en el extremo superior de todas las resistencias, desde la primera hasta la N. Y por eso aparece también el punto B en el extremo de salida de todas las resistencias, desde la resistencia 1 hasta la resistencia N. ¿Qué va a pasar? Desde el punto A viene una corriente a la cual debemos de denominar corriente total, y cuando llegue al primer puntico, el que está al ladito de donde dice R1, a ese punto lo debemos de llamar un nodo, y en ese nodo de la corriente total se va a desprender un pedazo de corriente. ¿Cuál? La que va a circular a través de la resistencia 1, y esa corriente la hemos llamado I1. El restante corriente sigue andando y va a llegar hasta este nodo, el que está al ladito de donde aparece R2. Y allí una parte de la corriente se va a desprender, que es la que va a circular por la resistencia 2, y sigue la restante. Después, cuando llegue al puntico, está cerca de R3, ¿qué va a pasar? Pues va a salir la corriente que va hacia la resistencia 3. Y así sucesivamente hasta que a la última resistencia le llega solo la corriente necesaria, que se va a llamar IN. Todo este montaje podría terminar reducido en una única resistencia o reemplazado, sustituido matemáticamente en una única resistencia que podríamos llamar resistencia equivalente en paralelo, a través de la cual va a circular la corriente total y que sus extremos están entre el punto A y el punto B. Como vemos en la narración que se dijo que la corriente total se iba a ir desprendiendo de corrientes a lo largo de toda la circulación hasta que a la última resistencia le llegara la corriente IN. Por tanto, la corriente total es la sumatoria de todas esas corrientes, I1 más I2 más I3 más I4 más IN. Entonces, planteando desde allí y aplicándole la ley de Ohm, I total sería ¿qué? La división entre la diferencia de potencial y la resistencia. Para I total, o sea, para este montaje de acá, ¿quién es la diferencia de potencial? El punto A menos el punto B. ¿Y quién es la resistencia total? Pues la resistencia equivalente en paralelo. Por eso aparece la expresión
VA menos VB dividido resistencia equivalente en paralelo. ¿Y eso va a ser igual a qué? Aplicándole la ley de Ohm a I1, pues va a ser, I1 se encuentra entre qué extremos, entre VA y entre el punto A y el punto B, o sea, potencial A menos potencial B dividido el valor de su propia resistencia, o sea, R1. Caso similar para R2, caso similar para R3, como se ve aquí. VA menos VB sobre R2 más VA menos VB sobre R3 más al final VA menos VB sobre Rn. Si hacemos una factorización, podríamos decir que VA menos VB multiplicaría por 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo, y sacando factor común en la expresión después del igual, pues el factor común es VA menos VB, que quedaría multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más al final 1 sobre Rn. La expresión de allí, ¿a qué nos va a conducir? Nos va a conducir a obtener lo siguiente, y es que la resistencia equivalente en paralelo, 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. En esto hay que hacer mucha claridad, porque algunas personas cometen el error de pensar que porque sumaron la resistencia en fraccionario, el resultado que obtuvieron es ya la resistencia en paralelo. No, es el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente en paralelo. Eso en resumen me diría que 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todas las fracciones 1 sobre Ri. Lo que acabo de comentarles es la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. La primera ley se llama popularmente la ley de las mallas y la segunda ley se llama popularmente la ley de los nodos. En síntesis, el comportamiento de las variables que conforman la ley de Ohm, o sea, diferencia potencial igual a corriente por resistencia, es, entonces vamos a mirar. ¿Qué nos dice? Diferencia de potencial eléctrico. En serie, la diferencia de potencial eléctrico brindado por la fuente se va consumiendo poco a poco a medida que la corriente I circula a través de cada resistencia eléctrica. En paralelo, la diferencia de potencial brindada por la fuente se mantiene disponible en su totalidad para cada una de las resistencias eléctricas. En el caso de la corriente o flujo eléctrico, en serie, la corriente que habiendo salido desde la fuente circula por cada una de las resistencias eléctricas mantiene inalterable su valor, se hace constante. En paralelo, la corriente que sale de la fuente, a la que hemos llamado I total, se distribuye en partes dirigidas hacia cada una de las resistencias eléctricas. Y con respecto a la resistencia, ¿qué podríamos concluir? Resistencia eléctrica ejercida por una carga al paso de la corriente, u oposición. En serie, el valor de la resistencia eléctrica, o sea, resistencia equivalente en serie, sustituiría al efecto generado por la resistencia conectadas, es igual a la suma directa de los valores de las resistencias, es decir, R1 más R2 más R3 más R4 más Rn. En paralelo, por su parte, el valor de la resistencia eléctrica R equivalente paralelo, que sustituiría al efecto generado por el conjunto de resistencias conectadas, es igual al inverso multiplicativo de la suma de los inversos multiplicativos de los valores de dichas resistencias. Entonces, ya en nuestro proceso de modelación, ¿qué iríamos a tener? Tendremos un circuito en el cual conectamos una fuente según la simbología. De la fuente sale una corriente total. ¿Y a dónde va a llegar esa corriente total? A un conjunto de cargas interconectadas, modeladas cada una como resistencia, las cuales pretendemos reducir. ¿Reducir a qué? A una sola. A que tuviésemos la posibilidad de cambiar todo ese juego de resistencias que no sabemos en su momento cómo estén conectadas, porque pueden estar conectadas en serie, pueden estar conectadas en paralelo o pueden estar conectadas en una combinación de los dos, a lo que hemos llamado circuito mixto, y que al final, ¿en qué termine? Termine en que tenemos la fuente, esa corriente total y una resistencia equivalente única.
a la que hemos de llamar resistencia total, y que aplicando la ley de Ohm, que nos diría que la diferencia de potencial es igual a la corriente total por la resistencia total. Bueno, todo esto dicho lo vamos a llevar a un ejemplo para que nos quede muy claro en valores. Entonces, ejemplo aplicativo de la modelación matemática de circuitos eléctricos resistivos de corriente directa. A un estudiante se le ha entregado una cierta cantidad de materiales para la construcción de circuitos eléctricos, entre los cuales se cuentan una fuente de corriente directa de 300 voltios, dos resistencias eléctricas R1 y R2 de valor de 250 ohmios cada una resistencia eléctrica R3 de valor 100 ohmios, dos resistencias eléctricas R4 y R5 de valor 300 ohmios cada una, y cableado eléctrico necesario para la interconexión. Le solicita al docente que construya uno a la vez el circuito en serie, pues por lo que tiene que utilizar los 5 materiales. Entonces construiría un circuito y después lo desarmaría y construiría otro. El circuito en serie, el circuito en paralelo y una versión de un circuito mixto utilizando las 5 resistencias y la fuente antes descrita, y que a cada uno de esos montajes le calcule la resistencia equivalente única, o sea la resistencia total, y la corriente que sale de la fuente, es decir, la I total. Entonces vamos a ver el montaje primero, será el montaje en serie. Recuerden que el montaje en serie, ¿cuántos caminos debe producir? Un único camino. Es la ciencia de la conexión en serie. Entonces, como vemos allí en el dibujo, tenemos la fuente de 300 voltios, tenemos las 5 resistencias conectadas por un único camino, R1, R2, R3, R4, R5, y a través de ella pues circula una única corriente. ¿Y cómo se debe llamar esa corriente? Pues corriente total. Tenemos entonces que, ¿qué pretendemos llegar? Pretendemos llegar al circuito de la derecha, que dice que tenemos una fuente de 300 voltios y una única resistencia, a la que debemos llamar R, resistencia total, y una corriente total. ¿Cuánto vale esa resistencia total? Pues esa resistencia total sería igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta 5 de todas las resistencias, y esa sumatoria sería R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Es decir, sumar los 250 ohmios de la primera resistencia, más los 250 ohmios de la segunda resistencia, más las 100 ohmios de la tercera resistencia, más los 300 ohmios de la cuarta resistencia, más los 300 ohmios de la quinta resistencia. La suma total me da 1200 ohmios. Es decir, que si yo he conectado 5 resistencias de esta manera, con los valores antes descritos, lo he conectado a esa fuente tiene una sensación. Y esa misma sensación se la podríamos garantizar si le conectamos una única resistencia que sustituya a todas esas y que valga 1200 ohmios. La corriente total, pues la corriente total sería dividir la diferencia de potencial sobre el valor de la resistencia total. Si la diferencia de potencial vale 300 y la resistencia total vale 1200 ohmios, pues sacando la 300ª parte me da un cuarto. ¿Un cuarto de qué unidad? Amperio, porque las corrientes se miden en amperios. Y pues para los que no toleran los fraccionarios, pues el resultado serían 0.25 amperios. Ya hicimos el montaje en serie, vamos a pasar al montaje en paralelo. Entonces el montaje en paralelo, ¿qué nos va a decir? Miren el montaje, tenemos la fuente a la izquierda de 300 voltios, de la cual sale la corriente total, y tenemos las 5 resistencias allí dibujadas, R1, R2, R3, R4, R5, y a través de cada una de ellas circula la corriente I1, I2, I3, I4 e I5. ¿Qué pretendemos? Llegar al montaje que se ve en la derecha, donde esperamos tener una fuente de 300 voltios, una corriente total y un valor de resistencia que sustituya el efecto causado por esas 5 resistencias conectadas en paralelo. Alguno dirá, pues ya sabemos que da 1200. No, 1200 si serán conectadas una detrás de la otra. Pero conectadas en paralelo ya veremos que el efecto es muy distinto. ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula dice, el inverso multiplicativo de la resistencia total es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de los inversos multiplicativos de cada una de las resistencias. Es decir, sumar 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5.
Entonces 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 250 ohmios más 1 sobre 250 ohmios más 1 sobre 100 ohmios más 1 sobre 300 ohmios más 1 sobre 300 ohmios. Aplicando el concepto de mínimo común múltiplo, que espero que lo estudien porque lo vamos a explotar mucho aquí en este curso, pues el mínimo común múltiplo entre 250, 100 y 300 es 1500. Les dejo a que hagan su búsqueda para que encuentren la razón. Entonces, 1 sobre la resistencia total va a ser igual. Queda dividiendo el 1500 y entonces 1500 en 250, ¿cuánto está? Está 6 veces, por eso aparece el primer 6. 1500 en 250, ¿cuánto está? Está 6 veces, por eso aparece el segundo 6. 1500 en 100, ¿cuántas veces está? 15 veces, por eso aparece ese 15. 1500 en 300 está 5 veces, por eso aparece el primer 5. Y 1500 en 300 está 5 veces, por eso aparece el segundo 5. Si hacemos la sumatoria arriba, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 6 más 6, 12, más 15, 27, más 5, 32, más 5, 37. Y abajo 1500. De ahí entonces, ¿qué? Hacemos como un proceso de invertir los términos, porque es que hasta ahora 37 sobre 1500 es igual a 1 sobre la resistencia total, no el valor de la resistencia total. Mírenlo aquí en detalle. Y entonces, ¿qué hacemos? Pasamos lo que está arriba, lo pasamos abajo, y lo que está abajo lo pasamos arriba. ¿Y qué nos va a quedar al final? Que la resistencia total es 1500 sobre 37. Así debería quedar el resultado para que fuese exacto, porque el 37 es un número primo, pero, y en ohmios, ¿no? Pero, pues a los que les guste las aproximaciones, pues ese resultado de esa división es aproximadamente 40.54 y un reguero de decimales. Entonces, para calcular la corriente total, ¿qué tendríamos? Tendríamos la división entre la diferencia de potencial y la resistencia total que se acaba de encontrar. Es decir, 300 voltios arriba dividido 1500 sobre 37 ohmios. Y entonces, si hacemos la operación, ¿qué va a pasar? Pues ese 37 pasaría arriba, y entre 300 y 1500 pues podemos sacar la 300ª vez, quedan 5 abajo. Entonces me va a quedar al final 37 sobre 5 amperios. O sea que el amperaje, o sea la corriente, resulta siendo 7.4. Miremos una comparación de valores. Aquí la corriente es 7.4 y la resistencia. Retomando un poco, veníamos entonces del cálculo en que en el circuito paralelo teníamos que la resistencia total nos había dado aproximadamente 40 y la corriente 7. Es decir, miren que 40 es un valor más bajito que 100. 100 era el valor de la resistencia más baja. Esa es una de las formas de comprobar que usted ha realizado bien las operaciones con respecto a un circuito en paralelo, que la resistencia total le dé un número más bajito que el valor más bajo de resistencia que estuviese involucrado. Y la corriente le dio alta, 7.4 amperios, en comparación con el montaje que habíamos hecho en serie, donde miren que la resistencia había sido muy alta, 1200, un valor que tiene que superar absolutamente a todas las resistencias, y una corriente bajitica, 0.25. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar que en la ley de Ohm, cuando la resistencia es muy alta, la corriente es muy bajita porque son inversamente proporcionales, y en paralelo, ¿qué nos ocurre? Cuando la resistencia nos dio bajita, entonces la corriente se subió en comparación con una misma fuente de voltaje que fueron los 300 voltios. Y ahora tenemos un montaje mixto. Miren el montaje mixto. ¿Qué se hizo en el montaje mixto? La resistencia 1 y la resistencia 2 conservaron el lugar que tenían en la serie, miren, la parte de arriba. Y las 3 resistencias de abajo, la 3, la 4 y la 5, las combiné formando un paralelo. Entonces ahí claramente se ve cuál pedazo está en serie y cuál pedazo está en paralelo. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos sumar R1 con R2 y a R1 con R2 sumarle la resistencia equivalente que se produzca del paralelo entre 3, 4 y 5.
Entonces, para el caso de resolución de este ejercicio, ¿qué decisión se tomó? Dejar R1 y R2 sin sumar y allí el equivalente. Entonces, cuando vemos que hay como un dibujo intermedio, ese dibujo intermedio me está indicando la operación final que hay que hacer. Allí en este momento que encontramos que R1, R2 y la resistencia equivalente en paralelo de las otras tres quedaron en serie porque se formó un único camino. En ese único camino está circulando ya la corriente total. Y si lo llevamos a la última reducción, pues vamos a encontrar el valor para esa resistencia total, que debe salir de la suma entre R1, R2 y R equivalente en paralelo, porque esa es la regla que se aplica a toda serie. Entonces miremoslo. Resistencia total. La resistencia total va a ser igual entonces a R1 más R2 más la resistencia equivalente en paralelo. Para poder realizar esa suma, pues es necesario que primero busquemos la resistencia equivalente en paralelo. Entonces lo que se plantea. ¿Y qué dice? Que 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo va a ser igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Eso va a ser igual a 1 sobre 100 ohmios más 1 sobre 300 ohmios más 1 sobre 300 ohmios. Mínimo con un múltiplo entre los tres, 300. Entonces, 300 ¿cuántas veces está en el 100? 3 veces. 300 ¿cuántas veces está en el 300? Una vez. Y 300 ¿cuántas veces está en el 300? Una vez. 3 más 1 da 5. Y entonces me va a decir que 1 sobre la resistencia equivalente en paralelo es 5 sobre 300. Si hacemos una reducción allí, le podemos sacar la quinta parte y nos va a dar 1 sobre 60 ohmios. Lo que me va a indicar entonces que cuando le aplicáramos la regla de invertir los resultados, entonces la resistencia equivalente en paralelo resulta siendo 60 ohmios. Miren que cuáles estábamos sumando, una de 100, una de 300 y una de 300. Si la suma queda bien hecha, eso obliga ¿a qué? A que el resultado de la resistencia equivalente que podría sustituir el efecto que causan esas tres en paralelo debe ser un valor inferior a 100. ¿Y cuánto dio? 60. O sea que hasta ahora ahí va bien el cálculo. Sustituyéndolo en la expresión de arriba, ¿qué me va a decir? Que la resistencia total debe ser entonces igual a R1, 250 ohmios, más R2, 250 ohmios, más la resistencia equivalente en paralelo, 60, y eso me va a dar 560 ohmios. La corriente total, por tanto, me va a dar diferencia de potencial dividido resistencia total. La diferencia de potencial es 300 voltios y la resistencia total son 560 ohmios. Y eso lleva entonces a que si hacemos la reducción de sacarle la 20ava a cada una de esas cifras, nos va a dar 15 sobre 28 amperios. Y eso, si sacamos la aproximación a que no se tolere el fraccionario, pues nos da aproximadamente 0.5357. ¿Qué observamos como conclusión? Mire, comparemos resistencias. Resistencia en serie es la más alta de todas. Resistencia en paralelo es la más baja de todas. Y cualquier resistencia mixta debe dar un valor intermedio entre la serie y el paralelo. Si vamos en orden de menor a mayor, la menor resistencia posible se tiene que dar en el circuito en paralelo, la intermedia se debe dar en uno mixto y la más alta posible se tiene que dar en un circuito en serie. Ahora comparemos corrientes. Miremos, la corriente en paralelo fue 7.4, alta. La corriente en serie dio 0.25, bajitica. Y la corriente en mixto dio 0.53, que es una corriente intermedia entre las dos. Dando el orden, ¿cómo sería? Si vamos de menor a mayor, entonces la corriente más baja siempre ocurre en el circuito en serie. La corriente de valor intermedio ocurre en el circuito en mixto y la corriente más alta ocurre en el circuito en paralelo. Observemos un detalle importante. En el circuito en serie habíamos dicho que había un único camino para conectar las resistencias. Aquí en el circuito paralelo, ¿cuántos caminos hay para conectar la fuente?
Hay 5 caminos porque hay 5 resistencias. Entonces, una frase muy clara que nos debe quedar en la cabeza. ¿Cómo distinguimos un circuito en serie? Porque hay un único camino que conecta todas las resistencias. ¿Cómo distinguimos un circuito en paralelo? Porque hay tantos caminos como resistencias interconectadas. ¿Y cómo distinguimos un circuito mixto? Porque tiene una cantidad de caminos intermedia entre 1 y la máxima cantidad de caminos, que sería la máxima cantidad de resistencias conectadas. Miremos el dibujo de esta propuesta mixta. En esta propuesta mixta, ¿qué vemos? Vemos que la corriente total pasa por R1, pasa por R2, y cuando llega a ese punto nodo de abajo se tiene que partir en 3 pedazos y volverse a unir. Si nos dijeran busque caminos para llegar a la fuente, encontraríamos 3 caminos. Un primer camino vendría aquí y pasaría por R3, un segundo camino viene acá, pasa por R4 y un tercer camino pasa por R5. ¿Cuántos caminos hay? 3 caminos. En el paralelo, ¿cuántos caminos hay? 5, porque hay 5 resistencias. Y en el serie, ¿cuántos caminos hay? Uno solo. O sea que en el mixto hay menor cantidad de caminos que resistencias interconectadas. Una vez vean este video, la propuesta del trabajo en clase del profesor se refiere a que usted construya otros 4 circuitos mixtos a partir de estos valores de resistencia y envíe el procedimiento con el cual a cada uno de ellos le calculó la resistencia total y la corriente total. Atiendo a su creatividad. Muchas gracias por su atención.